Me había transmigrado como yerno residente de una acaudalada familia, y durante 3 años trabajé como bestia de carga. Sin embargo, en el banquete de celebración de mi esposa, Yao Jingsue, me arrojaron a la cara el acuerdo de divorcio ante todos los presentes. 1 millón, firma y lárgate de la familia Yao. Me espetaron. Ella me miraba con desprecio absoluto, y todo el salón se burlaba de este inútil. Iba a estampar mi firma cuando percibí el monólogo interior de ella. Por fin me libraré de este inútil para volar en pareja con el joven Lu. Una sonrisa se esbozó en mis labios. Si ahora podía leer pensamientos, el guión de esta obra tendría que reescribirse. Tomé mi copa y me encaminé hacia su luz blanca. El joven Lu, señor Lu, mi esposa, para ayudarle a tapar el agujero de la malversación de fondos, adquirió ese terreno con una prima del 30%. Era de verdad. Me desmoroné. Un silencio sepulcral se apoderó del salón, y el rostro de Sofía perdió todo color en un instante. Ricardo, ¿estás ciego? ¿No ves que la copa del señor Martínez está vacía? Sirve el vino de una vez. La voz estridente de mi suegra, Isabel, atravesó la sinfonía de la fiesta como un latigazo en pleno rostro. Los dedos que sostenían la bandeja se me crisparon levemente. Al instante, esbocé una sonrisa servicial y me acerqué con paso ligero para servir el vino. S.R. Martínez. Mis disculpas. Que lo disfrute, dije. El tal S.R. Martínez me lanzó una mirada de reojo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Señora Su, vaya que han adiestrado bien a su yerno residente, comentó con sorna. Tiene bastante perspicacia. Alrededor estalló una carcajada general. El cuñado Kai se acercó haciendo oscilar su copa de vino y exclamó a propósito en voz alta. Claro que sí, hasta un perro, si lo crías 3 años, aprende a leer la expresión de su dueño. Ricardo, ¿no es así? Yo, con la cabeza gacha, me retiré en silencio hacia un lado. Hoy se celebraba el banquete triunfal de la Corporación Solís, bajo una deslumbrante iluminación, entre perfumes y peinados refinados. En el estrado, mi esposa, Sofía, ataviada con un vestido de noche rojo, disfrutaba de los halagos de todos como una auténtica reina. Acababa de asegurar el contrato de desarrollo de la zona oeste, valorado en decenas de miles de millones, impulsando así a la Corporación Solís hacia nuevas cimas. Nadie sabía que aquella propuesta que la había cubierto de gloria la había elaborado yo, Ricardo. Tras 7 noches en vela en el estudio, había llegado a este libro apenas 3 días atrás. En la obra original, Ricardo era un yerno residente, un auténtico pelele. Llevaba 3 años en la casa, trabajando como una bestia de carga, obedeciendo a Sofía en todo y resolviendo innumerables problemas para la familia Su. Al final, Sofía y su amor platónico, el joven Lu, se aliaron para exprimirme hasta la última gota de valor. Me despojaron de todo y acabé tirado en la calle. Fue entonces cuando atravesé hasta este mundo. Mi intención era seguir el guión con resignación, divorciarme pronto y liberarme, pero la familia Su, al parecer, ni siquiera me permitía vegetar en paz como un inútil. Qué torpes son sus métodos. Aún pretendía vivir a costa de la familia Su. Mi suegra, al verme arrinconado, volvió a fruncir el ceño con desdén. Dirigí la mirada hacia Sofía, quien departía con jovialidad entre varios magnates inmobiliarios. Su vista periférica rozó mi posición, mas fue como si solo divisara un vacío etéreo. Su mirada no se detuvo ni un instante, desviándose con glacial indiferencia. Un peso de plomo se abatió sobre mi pecho. El banquete alcanzó su clímax cuando Sofía se situó en el centro del escenario. Agradeció a todos los presentes su asistencia a la celebración del éxito de la Corporación Solís. Su voz, diáfana y fría, irradiaba una confianza que dominaba la sala por completo. El éxito de este pedido multimillonario, prosiguió, no habría sido posible sin el apoyo de todos ustedes aquí reunidos, ni sin el esfuerzo de cada empleado del grupo. Expresó su gratitud a los inversores y acto seguido, a los altos ejecutivos. Incluso agradeció a los camareros del salón, pero deliberadamente omitió mi nombre, cuando cada palabra de aquella propuesta, cada plano, eran el fruto de mi esfuerzo y dedicación. Los aplausos estallaron bajo el estrado. Todos elogiaban el talento y promesa de la joven Sofía. Yo, plantado en la penumbra, me sentí como un bufón patético. Concluidos los brindis de celebración, Sofía, copa en mano, se encaminó hacia mí entre el gentío. Era la primera vez en 3 años que se acercaba a mí por iniciativa propia en un acto público. La música del salón de banquetes cesó justo entonces. Todas las miradas convergieron en nosotros, cargadas de una curiosidad maliciosa, como esperando un espectáculo. Ricardo se detuvo frente a mí. En aquel rostro de belleza absoluta no se percibía el menor atisbo de calidez. Con un chasquido seco, un documento fue arrojado sobre la mesa frente a mí. El acuerdo de divorcio. Entre nosotros nunca hubo sentimientos. Durante estos 3 años, has cumplido con tu deber, declaró Sofía, con un tono que parecía despedir a un sirviente insignificante. Fírmalo. Su asistente, que estaba a su lado, le tendió al instante un cheque. La contraseña son 6 ceros. Con eso tendrás más que suficiente para vivir sin preocupaciones el resto de tu vida. Coge el dinero y lárgate de la familia Su. 1 millón, para mí, que he pasado noches en vela cerrando pedidos de miles de millones. Esta miseria,
Ni siquiera se puede considerar caridad. Ja ja ja. Felicidades a Sudai por recuperar su soltería. Por fin han echado a ese inútil. Llevó 3 años lamiendo botas como un perro faldero. Si consiguió lamer hasta el millón, tampoco salió perdiendo. Las burlas de los invitados, que se sucedían unas a otras, me traspasaban los tímpanos como agujas. Mis ojos se posaron sobre el acuerdo de divorcio que tenía ante mí. 3 años de humillaciones afloraron en su pecho. El dueño original de este cuerpo había renunciado a su dignidad por aquella mujer. Se había resignado a ser su bestia de carga, y a cambio solo había obtenido esto. Ahora que yo había atravesado el velo y ocupado su lugar, ese agravio y esa sumisión, quien quisiera soportarlos que lo soportara. Respiré hondo, conteniendo la ira que hervía en mi pecho. Mejor así, me ahorraré esfuerzos. Tomé la pluma, dispuesto a estampar mi firma y cortar todo vínculo con la familia Su de una vez por todas. Justo cuando la punta de la pluma estaba a punto de rozar el papel, una voz nítida resonó de súbito en mi mente, no en mis oídos, sino surgiendo directamente en mi cerebro. Inútil, firma rápido. ¿A qué viene esa lentitud? El joven Lu llegará en cualquier momento. No puedo permitir que vea esta basura. Le mancharía la vista. Mi mano, que sostenía el bolígrafo, se detuvo en seco. Aquella voz era la de Sofía. Alcé la cabeza y la miré, atónito. Sofía me contemplaba con el rostro impasible, los labios carmesí apretados sin proferir palabra alguna. Pero aquella voz volvió a resonar. ¿A qué miras? ¿Aún no firmas? ¿Acaso te parece poco 1 millón? Verdaderamente eres un perro insaciable, codicioso sin límite. Yo podía escuchar sus pensamientos. Un don extraordinario. Me quedé paralizado. Ya era bastante descabellado haber atravesado el libro, pero ahora además podía leer pensamientos. Fijé la mirada en el rostro frío y hermoso de Sofía, intentando verificar de nuevo aquella percepción. ¿Qué haces ahí plantado? ¿De verdad quieres que llame a seguridad para que lo echen? Es una vergüenza. La mirada de Sofía se volvió aún más impaciente, pero sus labios permanecieron completamente inmóviles. De veras podía escuchar sus pensamientos, y sonreí. La emoción contenida durante 3 años halló, en ese instante, una salida. En la trama original de la novela, el protagonista firmó ese acuerdo. Luego fue traicionado por Lu Shaoyan y acabó muriendo de forma trágica, puesto que el cielo me había concedido la capacidad de leer mentes. Este guión, entonces será a mi manera, dije, dejando el bolígrafo con parsimonia y empujando lentamente el acuerdo de divorcio hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Te parece poco? Sofía frunció el ceño con fuerza, y el desprecio en sus ojos estuvo a punto de desbordarse. Desgraciado avaricioso, ¿1 millón no es suficiente para tus derroches? No desprecies la generosidad que se te ofrece. En ese preciso instante, las puertas del salón de banquete se abrieron de par en par. Un murmullo de agitación se propagó desde la entrada. Había llegado el joven Mendoza, el heredero del grupo Mendoza. Diego había venido de verdad. La multitud se abrió automáticamente para formar un pasillo. Diego, ataviado con un traje a medida de precio exorbitante, avanzaba con una sonrisa en el rostro. Entró con gallardía, como si fuera el protagonista innato de la escena, atrayendo al instante todas las miradas. Los ojos de Sofía brillaron, y casi de inmediato me abandonó, para dirigirse a él con paso ligero, mostrando en su rostro una sonrisa dulce que no había visto en 3 años. Diego, has venido, dijo. Diego, con naturalidad, rodeó la cintura de Sofía con su brazo, con gestos tan íntimos. Los invitados presentes esbozaron una expresión de ya me lo imaginaba. El yerno residente de la familia Su aún seguía en la sala. ¿Tan impacientes estaban estos dos? Tomé una copa de champán y los observé en silencio. La voz interior de Sofía llegó a mis oídos con total claridad. Por fin ha llegado el joven Lu. Al ver mi determinación de divorciarme, sin duda me amará aún más. Lo del terreno en el oeste de la ciudad. Al fin he logrado resolverlo por él. No han sido en vano todos mis esfuerzos. El terreno del oeste. Un súbito presentimiento me recorrió. En la historia original, la chispa que encendió la decadencia de la familia Su fue precisamente la adquisición a un precio exorbitante de un lote problemático en esa misma zona occidental. Que la cadena de financiación se rompiera fue por Diego. Qué interesante. Todos creían que me iría arrastrándome como un perdedor cualquiera, o que me lanzaría a patalear y hacer escándalo. Mi suegra, Li Wanglan, ya empezaba a hacer señas a los guardias de seguridad, pero yo, tras ajustarme el traje barato y empuñando la copa, me encaminé con serenidad hacia el centro de atención de la multitud. Al verme acercarme, el semblante de Sofía se ensombreció al instante. ¿Qué pretende este inútil? ¿No estará pensando en importunar al joven Lu? Si se atreve a ponerlo en un aprieto, haré que no vea la luz del día. Me planté ante ellos, haciendo caso omiso de la mirada admonitoria de Sofía. Alcé mi copa hacia Lu Li y esbocé una sonrisa sincera. Don Diego, mis felicitaciones, dijo el hombre. Diego se quedó un instante perplejo, pero por cortesía alzó también su copa en respuesta. Señor In, ¿por qué me felicita?, preguntó. La música de la sala había cesado en algún momento sin que nadie se percatara. Todos los presentes observaban la escena con curiosidad, esperando presenciar la última humillación del yerno residente. La sonrisa en mi rostro se ensanchó aún más. Mi voz no era alta,
pero bastaba para que cada persona en el silencioso salón de banquetes la oyera con claridad. Por supuesto, mis felicitaciones al joven Lu. Alguien te está limpiando el trasero, dije, volviendo la mirada hacia Sofía, con un tono cargado de profunda emoción. Joven Lu, mi esposa, por ti, vaya que se esforzó. No dudó en pagar un 30% sobre el valor, forzando la subasta de ese proyecto conflictivo en el oeste de la ciudad. Todo para tapar el agujero que dejaste al desviar fondos de la empresa. Te amaba hasta el punto de arriesgar su propia vida. Ella de verdad, me hace llorar, me hace llorar. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Un silencio sepulcral invadió el salón. La sonrisa de Diego se congeló en su rostro. La mano que sostenía la copa le tembló bruscamente, derramando el vino. Su rostro palideció al instante, y en su frente brotó un sudor frío visible a simple vista. Malversación de fondos. Adjudicación de terrenos con sobreprecio. Estas palabras estallaron entre los invitados como bombas. Sofía, en particular, quedó como fulminada por un rayo, tan atónita que no podía articular palabra, clavándome una mirada fija y penetrante. Imposible, ¿cómo lo sabe? La malversación de fondos y lo del terreno son secretos de máxima confidencialidad. Ni siquiera mis padres lo saben. ¿Cómo diablos podría estar enterado este inútil? Su mente era un torbellino de pánico y confusión. Ricardo, ¿qué disparate estás diciendo? Chilló la suegra. Li Wanglan, estás calumniando sin ningún fundamento, ignorándola por completo. Volví la mirada hacia Sofía, cuyo rostro había palidecido de furia. Tomé el acuerdo de divorcio y declaré con serenidad. Puedo firmar este documento, pero dime, proseguí con tono imperturbable. ¿Estás segura de que solo me corresponden 100.000? Sofía, con los dientes apretados, replicó. ¿Acaso pretendes extorsionarme? Este canalla, seguro que lo ha adivinado. No puedo perder la compostura. Sonreí y me acerqué a ella, con un tono que solo nosotros dos podíamos oír. Murmuré. Presidenta Su, ese pedido de 10.000 millones por el que celebras tu victoria, la patente clave de la tecnología, ¿no está registrada a mi nombre personal? Las pupilas de Sofía se contrajeron violentamente. Yo continué asestando el golpe. Además, el terreno que usaste para congraciarte con Lusa, la propuesta original de licitación y el informe de evaluación de riesgos, también los preparé yo. Imagina, si yo le concediera la licencia de la patente a tu archirrival, el Grupo Alianza, ¿cuánto crees que perdería la familia Su? 100.000 millones, o 200.000 millones. Sofía se sintió completamente desconcertada. Solo entonces comprendió que su mayor baluarte, los méritos con los que se había afianzado en la familia Su, todo se había construido sobre mis manos. Los invitados prorrumpieron en murmullos de asombro. El rostro de los padres de los Su se ensombreció hasta el límite. Sofía, ¿es cierto lo que dice? ¿La patente está en su poder? Preguntó con premura Alberto Su, el padre de Sofía. Ella abrió la boca, pero no logró articular palabra alguna. Todo está perdido. Se ha ido todo al traste. Cuando registramos la patente, para sortear los engorrosos trámites del grupo, efectivamente utilizamos su nombre. ¿Cómo pude olvidar algo tan importante? Murmuré para mis adentros, contemplando con fruición su expresión desesperada. Tomé la pluma y estampé con desenfado mi firma en el acuerdo de divorcio. Ricardo, tras trazar las 2 sílabas de mi nombre, alcé el cheque del millón Y, ante la mirada atónita de todos. Lo desgarré con un rasgón seco y definitivo. Desgarré el cheque en 1000 pedazos Y, con un gesto despreocupado. Los esparcí sobre la pálida faz de Yao Jingsue. Los fragmentos cayeron como nieve sobre su rostro lívido, ante la mirada de Sun Yan. Guarden ese dinero, dije con frialdad. Le servirá a ti y al joven Lu para comprar sus ataúdes. Di media vuelta Y, bajo la mirada atónita de cientos de invitados. Abandoné el salón de banquetes sin volver la cabeza. A mis espaldas, llegaron el grito furibundo de Diego y el alarido desgarrado de Sofía. Al salir del salón de banquetes de la familia Solís, la brisa nocturna me rozó el rostro, fresca y punzante, pero cargada de un aroma a libertad que hacía mucho no sentía. Aún no había cruzado el umbral del hotel cuando la aplicación financiera de mi móvil comenzó a bombardearme con notificaciones. Banquete de celebración de Corporación Solís sacudido por escándalo devastador. El yerno residente se volvió en contra, acusando directamente a Diego de malversación de fondos. El proyecto del lote estrella en el oeste de la ciudad podría ocultar operaciones con información privilegiada. Las acciones del grupo Su se resienten bajo presión. Era de la red. La noticia se propagó más rápido que un virus. Incluso podía imaginarme la furia descomunal que en aquel momento embargaba al patriarca de la residencia ancestral de los Su, aquel hombre de carácter inflexible que jamás admitía réplicas. Para él, el prestigio familiar y los intereses del clan eran sagrados, y el lío en que Sofía se había metido por defender a Diego, con eso tenía más que suficiente. Las llamadas de Alberto y Li Wanglan entraban una tras otra. Las rechacé todas y las bloqueé. Ahora me tocaba jugar mi carta. Marqué un número. Diga, ¿es Valeria del Grupo Alianza? Soy Ricardo. Tengo una licencia de patente valorada en decenas de miles de millones. No sé si le interesa. El Grupo Alianza es el principal rival de los Su, y la patente que tengo en mis manos era el cuchillo más afilado clavado directamente en el corazón de los Su. Al día siguiente,
Sofía me interceptó al pie del edificio de mi apartamento recién alquilado. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Sus ojos estaban surcados de venas rojas, ni el maquillaje lograba ocultar su semblante demacrado, pero aún así se mantenía erguida, sosteniendo con esfuerzo la pose de presidenta ejecutiva. Sus ojos ardían con una ira desdeñosa. Ricardo, anoche te volviste loco. Supuse que había sufrido un shock, pero no te pases de la raya. Arrojó una notificación legal frente a mí. Transfiere de inmediato la patente de vuelta al nombre de la empresa. De lo contrario, te denunciaré por apropiación indebida en el ejercicio de tu cargo. Ignorando su amenaza de arruinarme en Jiangcheng, recogí la notificación legal. La recorrí con la mirada y esbocé una sonrisa. Sus pensamientos me llegaron a la mente con una claridad absoluta. Maldita sea. ¿Y si se niega a entregarlo? No puedo demandarlo de verdad. Si por casualidad se destapa completamente el asunto del oeste de la ciudad, el joven lo estará acabado. Debía intimidarlo. Siempre había sido el más cobarde. Todo había sido puro farol. Observé su expresión feroz pero vacía, y desgarré lentamente la notificación legal. Sue, que quede claro, esta patente la desarrollé yo personalmente. El modelo preliminar estuvo listo antes de que nos casáramos. Lo tuyo es apropiación indebida por razón del cargo. Será mejor que dejes que tus caros abogados y tu equipo estudien bien los artículos legales. La expresión de Sofía cambió de repente. ¿Cómo te atreves? No olvides que tú. La interrumpí. Saqué el teléfono y abrí el contrato que acababa de llegar al correo. Demasiado tarde. Valeria Lee, del Grupo Alianza, tiene bastante determinación. El contrato de licencia se firmó hace una hora. Le mostré la pantalla con el documento. Sofía se tambaleó, clavando la mirada en la firma digital que brillaba en la pantalla. Su voz comenzó a temblar. Ricardo, ¿pretendes destruir a la familia Su? El pedido de 10.000 millones. Se ha esfumado. La cadena de financiamiento del grupo se romperá. ¿Qué voy a hacer? Mi abuelo no me perdonará. Y el joven Lu. El joven Lu también me reprochará. Guardé el teléfono y la miré con frialdad. ¿Qué tiene que ver conmigo? Un yerno residente ya expulsado de la casa. ¿Que la familia Su se arruiné o no? Di media vuelta y me alejé. Sabía que no se darían por vencidos. Especialmente Diego, cuyo agujero por la malversación de fondos aún no estaba tapado. La familia Su afrontaba de nuevo una crisis. Y él estaba más inquieto que nadie, como era de esperar. Diego, acorralado, dio un salto desesperado. No habían transcurrido ni 2 días, cuando recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz femenina, dulce y afectada. Se identificó como asistente legal del consorcio Tian y manifestó su intención de verificar conmigo los detalles de la patente, citándonos en un club privado de gran discreción. Acepté con gusto. Los métodos de Diego seguían siendo tan bajos como siempre. Al llegar al reservado del club, aquella asistente legal, vestida de manera escandalosamente provocativa, no cesaba de arrimárseme. El aire estaba cargado del barato aroma de un perfume afrodisíaco. El señor In, de veras es usted un joven de talento excepcional. Asentí con fingida complacencia, sonriendo mientras entrechocaba mi copa con la suya, accionando simultáneamente el interruptor de la minicámara oculta en mi puño. No habían transcurrido ni 5 minutos, cuando la puerta del reservado fue derribada de una patada. Diego irrumpió al frente de varios hombres, apuntándome con una cámara mientras disparaba fotos frenéticamente. Ricardo, ¿cómo te atreves a estar con mi esposa? No. Durante el periodo de reflexión tras el divorcio con Sofía, él fue quien cometió adulterio. Y ahora Diego, con su rostro lleno de falsa rectitud, me acusa a mí, mientras intentaba vender secretos comerciales robados del grupo Suatian. ¡Qué basura de persona! Escuchaba, en mi interior, sus pensamientos henchidos de arrogancia. Ja ja ja. Ricardo, esta vez estás acabado. Basta con que quede demostrada tu ruin conducta. Si llegas a filtrar secretos, ni siquiera Tian se atrevería a contratarte. Esperaré a que tu reputación se hunda por completo. La patente ya la conseguiré por otros medios. Me levanté con parsimonia. Me sacudí el polvo imaginario de la ropa, esquivando el contacto de aquella mujer. Señor Lu, ese guión de trampa amorosa que has montado, resulta demasiado trillado. Agité la otra grabadora que sostenía en la mano. Acabas de decirle a tu subordinado en la entrada que, después de tomar las fotos, metieras este pendrive falsificado en su bolso para inculparlo de robo de secretos comerciales. Lo tengo todo grabado. ¿Quieres que llame a la policía ahora mismo? El rostro de Diego se tornó lívido al instante. Aquel escándalo terminó por alertar a Sofía, quien acudió presurosa al club cuando se enteró. Diego intentaba arrebatarme las pruebas, desesperado y fuera de sí. Diego, basta ya. Lo detuvo Sofía con firmeza. Al verla, al instante mudó de semblante. Sofía, no le creas, suplicó con voz melosa. Él me está calumniando. Ella observó su actitud, aquella desesperación de rata acorralada, con la mirada cargada de complejidad. Escuché con nitidez sus pensamientos. ¿Cómo se le ocurrió al joven Lu un método tan torpe? No suele ser así. Al verme llegar, su primera reacción fue temer que lo reprochara por su incompetencia, en lugar de explicarme la situación con claridad. Atrapé ese tenue titubeo en su voz interior. Comenzaba a darse cuenta de que su luz blanca de la luna
Parecía que no era tan perfecto ni tan apasionado como ella imaginaba. Ricardo, ¿cómo podía ser tan calculador? ¿Hasta grabar la conversación con antelación? ¿De verdad seguía siendo el inútil que yo conocía? Los esquivé, empujé la puerta y salí. Sofía no intentó detenerme, se quedó plantada en el mismo sitio, clavando una mirada gélida en Diego. Sonreí con ironía. La grieta ya se había abierto. El derrumbe de los UI de Diego apenas comenzaba. Tras abandonar el club nocturno, dejé de prestar atención al rifirrafe entre Diego y Mao Jingsue. Andaba muy ocupado. Valeria, del grupo Alianza, era una mujer de acción. Al día siguiente de firmar el contrato, convocó una fastuosa rueda de prensa. Al anunciarse que Tian había obtenido la licencia exclusiva de la patente clave, las acciones de la corporación Solís cayeron en picado al instante. Sentado en la oficina con vistas al río que Tian me había asignado, observaba cómo los expertos en el canal financiero diseccionaban la crisis de Solís. El pedido de 10.000 millones fue interceptado por Tian. Esta fue solo la primera ficha de dominó en caer. Acto seguido, el proyecto candente del oeste de la ciudad estalló por completo, debido a su sobreprecio excesivo, sumado al vacío financiero causado por la malversación de fondos de Diego. La cadena de capital de la corporación Solís se rompió. Los bancos comenzaron a exigir el pago de los préstamos, y los proveedores acudieron a bloquear las puertas reclamando su dinero. El coloso de Suzhou, ese gigante que dominaba la ciudad fluvial, de la noche a la mañana se vio sacudido por la tormenta. Según me contó el director Li, el patriarca de la familia Su, presa de la ira, terminó hospitalizado, y ordenó una investigación exhaustiva del proyecto en el sector oeste. Los días de gloria de Sofía Su habían llegado a su fin. Yo, en cambio, gracias a mi participación accionaria mediante la patente y a mi conocimiento previo de la trama original, ya me había afianzado en Tian, convirtiéndome en el nuevo magnate de moda en el mundo empresarial de Jiangcheng. El antiguo yerno residente inútil había muerto para siempre. Aquella noche, regresaba del banquete de celebración de Tian cuando sobre Jiangcheng se desató un aguacero torrencial. Apenas bajé del coche, distinguí una silueta familiar plantada ante la entrada de mi apartamento. Era Sofía. No llevaba paraguas, empapada de pies a cabeza. El costoso traje a medida se le pegaba al cuerpo, el cabello desordenado adherido al rostro, tan desaliñada como un perro callejero tras la lluvia. Al verme, sus ojos estallaron en un destello de esperanza, acercándose a paso veloz. Ricardo, pronunció con voz ronca, con voz entrecortada por el llanto. Detuve mi paso y la miré con serenidad. Tras varios días sin vernos, la altivez que antes habitaba sus ojos había sido sustituida por la desesperación. Sofía, ¿qué ocurre? Mi tono era distante y gélido. El cuerpo de Sofía se estremeció, y se aferró con fuerza a sus propios brazos, como si hubiera empleado todas sus fuerzas para articular las palabras. Exclamó, Ricardo, te lo ruego, te lo suplico, ayuda a la familia Su, ayúdanos. Arqueé una ceja con escepticismo. ¿Cómo podría hacerlo? Soy un inútil al que expulsaron de vuestra casa. No tengo tal capacidad. No, la tienes. Solo tú puedes. Intervino Sofía, dando un paso al frente con urgencia. La patente está en tus manos. Con tal de que hagas que Tian posponga el proyecto y le des a la familia Su un respiro. Solté una risotada fría. Sofía, ¿acaso no has despertado aún del sueño? ¿Por qué habría de ayudarte? ¿Acaso por los 3 años que fuimos marido y mujer? Me pareció escuchar el chiste más absurdo del mundo. Cuando firmamos el acuerdo de divorcio, ¿no fue eso lo que prometiste? La faz de Sofía palideció de súbito, bajó la cabeza y las lágrimas se mezclaron con la lluvia al caer. Lo sé, fui yo quien te falló. Ricardo, me equivoqué, de verdad que reconozco mi error. Alzó la mirada, los ojos rebosaban de arrepentimiento y dolor. Diego, ese desgraciado, era un canalla. En mi interior, todo cobró sentido. Al parecer, Diego ya había consumado su traición. Cuando el abuelo investigó el proyecto del oeste de la ciudad, Diego, para salvar el pellejo, me endosó toda la culpa. Alegó que fui yo quien, empecinado, insistió en adquirir ese terreno, y que la malversación de fondos también se ejecutó bajo mis órdenes. Sofía se desmoronó entre sollozos. Lo amaba tanto, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. ¿Cómo pudo tratarme así? Por fin había visto con claridad de que Calaña era aquel hombre idealizado que tanto había admirado, pero era demasiado tarde. De pronto, Sofía se abalanzó hacia mí, intentando asirme la mano, mas yo me aparté de un rápido movimiento lateral. Ricardo, debí estar ciega para fijarme en ese ruin de Diego. Ahora lo entiendo, lo comprendo todo. Solo tú has sido sincero conmigo, solo tú tienes la capacidad de ayudarme, dejando a un lado toda dignidad. Me miró con súplica casi desesperada. ¿Volvemos a casarnos? Te lo ruego, regresa, con tal de que ayudes a la familia Su a superar esta dificultad. Aceptaré cualquier condición que me impongas, declaró, mientras la lluvia arrastraba el maquillaje de su rostro delicado. Aquella expresión de vulnerabilidad desgarradora, de haberla presenciado el protagonista original en el pasado, seguramente le habría ablandado el corazón, pero yo no era él. La observé desde mi posición de superioridad, y en mi mente resonó con nitidez el monólogo de su conciencia. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué de verdad. Ricardo, te suplico que regreses. Sin ti, la empresa va a quebrar.
solo con que él acceda a volver. Con tal de que pueda salvar a la familia Su. Estoy dispuesto a servirle como bestia de carga para compensarle. Una vez superemos la crisis. No, jamás volveré a tratarlo como antes. Qué conmovedora confesión. Al contemplar su expresión dolorida y humillada, recordé los 3 años de vejaciones que sufrió la protagonista original. Recordé cómo en el banquete de celebración ella me arrojó los papeles del divorcio, recordando aquel rostro altivo que mostró durante la firma del acuerdo. Sofía, dije, con una voz tan gélida como esta lluviosa noche, ¿acaso has malinterpretado algo? Sofía me miró con los ojos empañados por las lágrimas. Yo me sacudí las gotas de lluvia que habían salpicado mi manga y repuse con serenidad. Sunyan, ya estamos divorciados. Los asuntos de tu empresa no me incumben, declaré sin volver a mirarla, y girando sobre mis talones, atravesé las puertas automáticas del edificio de apartamentos. Los desgarradores gritos de Sofía quedaron sepultados tras el cristal. Ricardo, no puedes hacerme esto. Ricardo, no me volví. Que se consuma en su propio purgatorio por perseguir a quien ya se alejó. Esto no era más que el preludio. Diego aún no había pisado la cárcel. La familia Su no se había arruinado por completo. El juego de venganza aún no concluía. No volví la vista atrás. Dejé que los sollozos de Sofía fueran devorados por la gélida noche lluviosa. La venganza de Ricardo apenas entraba ahora en su acto final. ¿A Diego no le encantaba tender trampas? Entonces decidí hacerle probar el sabor de la ruina y la deshonra. Al día siguiente, envié de forma anónima a la Brigada de Investigación Económica de Jiangcheng la grabación de audio y el video que había tomado aquella noche en el club, copiando además a los principales medios financieros. En la grabación, quedaba perfectamente claro cómo Diego había instigado a otros para tender una trampa de seducción y cómo planeaba incriminarme por filtrar secretos comerciales. Pero esto era solo el aperitivo. Aproveché los recursos de Tian para rastrear a fondo el flujo de fondos que Diego había desviado de las arcas de los Su. Él creía haberlo hecho a la perfección, pero ante mis ojos, conocedor tanto de la trama original como de los resquicios financieros, las fallas saltaban por doquier. Cadena de pruebas en mano. La presenté completa. 3 días después, cuando Diego intentaba huir del país, fue detenido por la policía en la sala VIP del aeropuerto. Los medios se abalanzaron en masa, bajo el resplandor de los flashes. El rostro de Diego, antaño tan galante, solo mostraba ahora una mueca de distorsión y pavor. Malversación de fondos, trampas comerciales, con la acumulación de delitos. El resto de sus vidas lo pasarían entre rejas. La caída de Diego se convirtió en la última gota que colmó el vaso de la corporación Solís. Tras perder el pedido multimillonario, el estallido del lote en el sector oeste y la ruptura total de la cadena de financiamiento, sumado al escándalo de la malversación de fondos por parte de Diego que arrastró a la corporación, la calificación crediticia de la corporación Solís se desplomó hasta el punto más bajo. Los bancos y acreedores, hambrientos como lobos, se abalanzaron. El patriarca de la familia Solís, presa de la ira, sufrió un segundo derrame cerebral que lo dejó completamente paralítico. La corporación Solís se declaró en quiebra y entró en liquidación. El día de la subasta de activos, ocupé un asiento en la primera fila. También acudieron mi suegro, Alberto, y mi suegra, Li Wanglan. Parecían haber envejecido 20 años de la noche a la mañana. Li Wanglan ya no exhibía la arrogancia desafiante que mostrara en el banquete de celebración. Alberto también caminaba encorvado, con la mirada vacía. Cuando sus ojos se posaron en mí, una compleja mezcla de emociones los atravesó. Había odio, había miedo, pero predominaba una sensación de impotencia. Los activos tecnológicos clave de la corporación Solís, con un precio de salida de 50 millones. El subastador anunció la cifra. Alcé mi placa. Al final, adquirí el activo más esencial del grupo Solís por menos de 1/10 parte de su valor de mercado, arrebatándoles de las manos lo que más atesoraban. Resultaba mucho más satisfactorio que darles una bofetada. La familia Su estaba acabada por completo. Un mes después, consolidé los activos de calidad de su grupo con los recursos de Tian. Así fundé Tecnologías Fénix y me preparé para celebrar la conferencia de lanzamiento de la empresa y de su nuevo producto. Sin embargo, el cielo no quiso cooperar. La víspera del evento, volvió a llover. Apenas había descendido del automóvil y me disponía a entrar en el recinto, cuando una figura empapada irrumpió súbitamente desde las sombras adyacentes. Se interpuso ante mí. Era Sofía. Lucía aún más desaliñada que la última vez que la vi. La ropa que llevaba puesta ya no permitía distinguir la marca original, y el cabello, completamente mojado, se le pegaba al cuero cabelludo. Su rostro carecía por completo de maquillaje, pálido como un espectro. Había adelgazado hasta desfigurarse, y aquellos ojos que antaño rebosaban altivez ahora solo albergaban una desesperación gris como ceniza. Ricardo. Su voz era ronca, y su cuerpo temblaba convulsivamente en el viento gélido. Yo detuve mi marcha y la observé con frialdad. Ricardo, lo he perdido todo. Avanzó un paso bajo la lluvia, cuyas gotas resbalaban por sus mejillas. Diego está entre rejas. La familia Su ha quebrado. Mis padres, también me culpan. No me queda nada. Alzó la mirada, con una expresión casi suplicante. Solo ahora comprendo cuánto significabas para mí. Me arrepiento. Ricardo, ¿podríamos empezar de nuevo?
La observé en silencio, sin pronunciar palabra. Sus pensamientos íntimos resonaban en mi mente como un lamento ahogado. De verdad reconozco mi error. Diago es un canalla. Solo Ricardo posee la verdadera capacidad. Si entonces hubiese sabido valorarlo, ahora ¿quién estaría a su lado, disfrutando de toda esta gloria? Sería yo. Ricardo, te lo suplico, te lo ruego, mírame siquiera una vez. Estoy dispuesto a entregar cuanto poseo a cambio de recuperar tu amor, con tal de que me aceptes. Podría servirte como buey o caballo, lo que sea. El arrepentimiento, la desesperación y ese apego obstinado al poder y la riqueza se entrelazaban en su interior. ¡Qué amor tan barato! La observé sin que en mi pecho se alzara ya la más leve onda. El sufrimiento que padeció el alma original, ya lo había devuelto con creces. Señorita Sofía, repliqué, manteniendo un tono sereno. Aparte, está obstruyendo el paso. Sofía se quedó petrificada en su sitio. Parecía incapaz de creer que, tras haberse rebajado hasta el polvo, lo único que recibía a cambio fueran esas palabras. Yo, por mi parte, dejé de prestar atención a su reacción. Pasé directamente junto a ella sin detenerme. En el instante mismo en que crucé el umbral del salón, la persistente llovizna cesó como por milagro. Las nubes se disiparon y un haz de luz solar atravesó el manto gris, cayendo justo sobre mí. En el recinto de la presentación, estalló un estruendoso aplauso. Incontables flashes centellearon. Yo permanecí erguido en el centro del escenario, disfrutando de mi momento de gloria. Revertí el trágico destino del protagonista original, de un yerno residente pisoteado por todos. Me convertí en el soberano de este mundo. En cuanto a Sofía, volví la vista hacia la puerta. Ella seguía allí, de pie en el barro tras la lluvia, como un cuerpo al que le hubieran arrancado el alma, desentonando por completo con este mundo reluciente y espléndido. Retiré la mirada. Ante la cámara esbozó una sonrisa segura. Mi época había comenzado.